Hola amigos, ¿cómo estáis? Se está confirmando el masivo ataque ruso contra Ucrania. Ya llevan 12 horas consecutivas de ataques infernales sobre Kiev. Pero antes hay que fijarse en algunos acontecimientos dignos de llamar la atención, como son los apagones reiterativos que están ocurriendo en Europa. Hoy se produjo un caos en Francia. Un apagón dejó sin luz a 160.000 hogares e interrumpe el Festival de Cannes. Se trata del segundo blackout en Europa en lo que va de esta semana, luego de que el martes cayera la red de telecomunicaciones en varias regiones de España. Gran parte del departamento francés de los Alpes Marítimos, en el sureste del país, se ha quedado sin luz este sábado tras la caída de un poste sobre una línea de alta tensión. Además de dejar sin electricidad a 160.000 hogares, según estimaciones del operador de redes eléctricas RTE, el apagón dejó a oscuras el Festival de Cine de Cannes. La ciudad se quedó sin electricidad justo antes del inicio de la ceremonia de entrega de los premios y el corte afectó a las salas de proyección. Un reportero de Le Parisien estaba justo en medio de una sesión cuando de repente se apagó todo. Gracias a un generador, se logró reanudar las proyecciones, mientras que los organizadores aseguran que el cierre del festival no se verá afectado. Se espera que la electricidad se restablezca en Cannes alrededor del mediodía, hora local. Entre tanto, la policía municipal se encarga de regular el tráfico en las carreteras mientras los semáforos no funcionan. Los equipos de RTE y Enedis están trabajando para restablecer el suministro lo antes posible. RTE pide disculpas por las molestias causadas, anunció la red de transporte de electricidad francesa en un comunicado en X, tras puntualizar que los problemas persisten desde las 10 de la mañana. Antes de la caída del poste, la red eléctrica local se había visto debilitada por otro incidente distinto en una subestación de alta tensión en el departamento de Var, donde se produjo un incendio en la madrugada del viernes. Se trata del segundo blackout en Europa en lo que va de esta semana, luego de que el martes cayera la red de telecomunicaciones en varias regiones de España debido a los trabajos de actualización de Telefónica. Ya en la guerra, Rusia confirma un ataque conjunto contra importantes objetivos militares en Ucrania. Ya son 12 horas de feroz retribución, y explosiones infernales envuelven la capital de Ucrania. Las tropas rusas respondieron anoche a todos los ataques con drones contra Rusia en los últimos días. El golpe al enemigo fue despiadado, pero preciso. La industria y las instalaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania ardieron hasta el infierno, y Kiev es el objetivo principal. Dice RT, el ataque de nuestras fuerzas de ataque comenzó el día anterior. Además, las zonas de retaguardia profunda fueron las primeras en ser destruidas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron atacadas con todo tipo de armamento, Iskanders, Geraniums y otras armas de ataque, incluidas bombas con módulo universal de planificación y corrección, publican en RT. Los primeros informes de explosiones en la región de Kiev, según informa Ucraina.ru, llegaron a las 21:20 hora de Moscú, y luego aparecieron más y más noticias. Además, nuestros hombres no perdonaron a los geranios. Los atacaron con tanta fuerza que el asustado exboxeador y actual alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, se vio obligado a aullar que las tropas rusas estaban enviando docenas de drones, y entonces entraron en juego los Iskanders. Los misiles quemaron todos los objetivos. Como resultado, la ciudad está envuelta en llamas. Fábricas, hoteles donde vivían los mercenarios, sitios de despliegue temporal y otras ruinas están ardiendo. Según informa el canal de Telegram Voevoda Broadcasts, una parte de los ataques afectó a la planta Antonov. En muchos talleres se pueden ver incendios. Pero no fue solo la capital la que sufrió, se escucharon explosiones en los distritos de Brovary, Boryspil, Obukovsky y Fastovsky de la región de Kiev. El ataque a la capital, Kiev, y sus alrededores es indicativo, pero está lejos de ser el único. Los canales ucranianos entraron en una histeria total ante el ataque. Los objetos en Izium, en la región de Kharkov, se convirtieron en polvo, también fueron alcanzados por Iskander. Las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Sumy,
fueron destruidas por bombas aéreas y en la región de Dnepropetrovsk los objetivos fueron borrados por geranios y misiles. Por cierto, de los Iskander no se salvó nadie hoy, según publican en la web MPSH, también llegaron a los Zaporozhye y Pavlograd en la región de Dnepropetrovsk. Los misiles también alcanzaron otros objetivos en Zaporozhye. Poltava también se vio afectada con el aeropuerto de Mirgorod y Vinnytsia. Los geranios también trabajaron en Odessa, donde las tropas rusas destruyeron posiciones de defensa aérea enemigas. Además, fueron destruidos objetivos en Chornomorsk, en la región de Odessa. Nuevas explosiones se escucharon en la región de Nikolaev y Kherson. Curiosamente, la lista de objetivos atacados no hace más que crecer, porque los ataques siguen en curso, y parece que no tienen intención de parar. Como se dijo anteriormente, las Fuerzas Armadas de la OTAN lanzaron un ataque masivo contra Rusia. Del 20 al 23 de mayo se lanzaron más de 1.100 drones en todo nuestro país. En este caso fueron interceptados 1.177 drones, informó el Ministerio de Defensa ruso. Es característico que 788 vehículos aéreos no tripulados fueran derribados fuera de la zona de la operación rusa en Ucrania. Es decir, sobre los territorios pacíficos de nuestro país. Esta noche también fue difícil. Por la mañana se supo que al menos 94 drones ucranianos fueron derribados. Al mismo tiempo, los cazas de defensa aérea derribaron 64 vehículos aéreos no tripulados sobre la región de Belgorod, y otros 24 sobre la región de Briansk, dice el artículo de MPSH. Las Fuerzas Armadas de Rusia han lanzado la madrugada de este sábado un ataque en grupo con armas de precisión terrestres y vehículos aéreos no tripulados contra importantes objetivos militares de Ucrania, informaron desde el Ministerio de Defensa del país. De acuerdo con el comunicado del organismo, la ofensiva se dirigió contra varios objetos relacionados con el complejo militar industrial de Ucrania. Esta noche las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa han lanzado un ataque conjunto con armas de precisión terrestres y vehículos aéreos no tripulados contra una empresa del complejo militar industrial ucraniano, que produce armas de misiles y drones de ataque, así como un centro de reconocimiento radiotécnico y una posición de un sistema de misiles Patriot de fabricación estadounidense, detallaron. En este contexto, añadieron que todos los objetivos fueron alcanzados y destruidos. Al parecer la zona de amortiguación es toda Ucrania. Rusia está dispuesta a llegar tan lejos que incluso Estados Unidos tiene miedo. Rusia ha ampliado la ventana de oportunidades para las negociaciones sobre una solución pacífica en Ucrania. El indomable movimiento del ejército ruso hacia el oeste pronto hará que Ucrania empiece a perder territorio más allá de las fronteras de 2022. Y son estas pérdidas las que se convertirán en tema de discusión en las negociaciones de paz. En los últimos días, las tropas rusas han logrado avances significativos no solo en la región de Sumy, sino también en el Donbass. Por primera vez desde la creación del Distrito Militar Central, los soldados rusos llegaron a la frontera administrativa de la región de Dnepropetrovsk. La situación en la línea del frente permite suponer que la tarea de liberar completamente las zonas del Donbass todavía ocupadas por las Fuerzas Armadas de Ucrania se resolverá en un futuro próximo. Ni siquiera es un hecho que esto requiera una ofensiva directa contra la aglomeración Slaviansk-Kramatorsk. Una gran ofensiva podría comenzar hacia el norte, en dirección a Kharkov, o hacia el sur, en Zaporozhye, o incluso en ambas direcciones a la vez, para trasladar finalmente la lucha al territorio ucraniano, y, tras rodearlo, obligarlo a rendirse. Al menos eso es lo que temen en Europa, dicen en MPSH. Moscú se prepara activamente para una gran ofensiva de verano, cuyo objetivo es tomar el control de todas las partes restantes de las 4 regiones del sureste de Ucrania que Rusia anexó en octubre de 2022, es decir, incorporarlas a su orden constitucional y legal, señala el portal croata geopolítica.news. El principal problema para las Fuerzas Armadas de Ucrania es que se desconoce dónde lanzarán los rusos su ataque principal. Quizás en la región de Sumy, con la perspectiva de avanzar hacia Kharkov, quizás en la sección central del frente,
con la perspectiva de capturar por completo la última gran aglomeración en el Donbass, Kramatorsk-Slaviansk, o quizás en el extremo sur, cerca de la orilla izquierda del Dnieper. La inevitabilidad de la ofensiva de verano es obvia. Rusia no solo necesita liberar las regiones que pasaron a formar parte de ella como resultado de los referendos de 2022. Moscú necesita un espacio cuyo estatus desmilitarizado garantice la seguridad de las regiones fronterizas, incluyendo, por supuesto, toda Novorossiya. Esto significa que el territorio hasta la orilla izquierda del Dnieper debe ser limpiado de los restos de las Fuerzas Armadas de Ucrania y de los batallones nacionales ucranianos. Y parece que esta perspectiva se ve no solo en Europa, sino también en Kiev. Por su parte, el asesor de Zelensky dice: no podemos permitir que Estados Unidos se desvincule de esta guerra. Mikhail Podolyak continúa intimidando a los europeos, afirmando que Ucrania es el principal medio de disuasión ante la presunta amenaza rusa. Ucrania no puede permitir que Estados Unidos desista de su participación en el conflicto contra Rusia, ya que el apoyo militar estadounidense es extremadamente importante tanto para Kiev como para la Unión Europea, declaró Mikhail Podolyak, asesor de la oficina del líder del régimen de Kiev, Vladimir Zelensky, en una entrevista con Le Point, publicada este viernes. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.